Imagina el motor de tu automóvil en reposo, frío y en silencio. En ese estado, es solo un conjunto de metales estáticos, tolerancias y fluidos asentados en el cárter. Pero en el momento en que giras la llave, se desata una violencia controlada, cientos de explosiones por minuto, pistones que suben y bajan rozando las paredes de los cilindros y válvulas que bailan a un ritmo frenético. La mayoría de los propietarios ven esto como algo automático, pero la realidad mecánica es que el 90% de las modificaciones que se venden para mejorar este proceso son basura, productos diseñados para vaciar bolsillos sin aportar ingeniería real. Sin embargo, existe un pequeño grupo de intervenciones, 13 para ser exactos, que han sobrevivido a la prueba del dinamómetro y al castigo del uso diario. No se trata de magia, sino de física aplicada. Vamos a desmantelar los mitos y a centrarnos en lo que realmente funciona, empezando por lo más elemental, la respiración del motor, y ten cuidado, porque la modificación más peligrosa, la que puede destruir tu inversión en segundos, la dejaremos para el final. Todo comienza con el aire. La primera modificación, a menudo descartada por los escépticos, es el filtro de aire de alto flujo. Es común ver a mecánicos de la vieja escuela reírse al ver que alguien sustituye la caja de aire de fábrica por un panel de alto rendimiento, considerándolo un simple truco visual. Pero la experiencia al volante cuenta una historia diferente. El filtro de papel que trae tu vehículo de serie está diseñado bajo dos premisas: ser barato de fabricar y ser desechable. Funciona, sí, pero actúa como una mascarilla quirúrgica corriendo una maratón. Restringe el caudal cuando el motor exige bocanadas profundas. Al instalar un filtro de alto flujo de marcas reputadas, permitimos que el motor respire con la libertad para la que fue diseñado. No esperes que el coche se transforme en un cohete espacial, pero notarás que el acelerador responde con más agilidad y el ralentí se vuelve más sedoso. Además, hay un factor económico a largo plazo que muchos ignoran: estos filtros son lavables y reutilizables. Uno de calidad puede sobrevivir a 10 filtros de papel convencionales. Pero aquí surge el primer error crítico. Muchos usuarios lo instalan y creen que ya tienen un sistema de admisión de competición, o peor aún, al realizar el mantenimiento, lo empapan en aceite como si estuvieran marinando carne. El exceso de aceite en el filtro es succionado hacia la admisión, ensuciando el sensor de flujo de masa de aire, el delicado MAF, y provocando lecturas erróneas que la computadora no puede corregir. Es una mejora simple, de minutos, pero sienta las bases para todo lo que viene después. Porque si crees que respirar mejor aire es importante, espera a ver lo que sucede cuando decidimos reprogramar el cerebro que controla toda la operación. Tu motor es capaz de mucho más de lo que la fábrica te ha entregado. La unidad de control del motor, la ECU, viene configurada de serie con un margen de seguridad enorme y conservador. Los ingenieros de fábrica tienen que cumplir con normativas de emisiones globales, garantizar que el motor funcione con combustible de mala calidad y ofrecer una conducción suave para cualquier tipo de conductor. No está optimizada para el rendimiento, sino para la burocracia y la garantía. Una reprogramación de la ECU bien ejecutada es como despertar al motor de un letargo inducido. No estamos hablando de cambiar piezas físicas todavía, sino de alterar la lógica, ajustar las curvas de combustible, optimizar el momento exacto de la chispa y agudizar la respuesta del acelerador electrónico. He visto motores atmosféricos completamente de serie que, tras un mapa adecuado en el banco de potencia, parecían máquinas nuevas, con una inyección de par motor y una aceleración nítida que antes no existía. Pero aquí reside un peligro silencioso que ha enviado muchos motores al desguace. El mercado está saturado de archivos genéricos descargados de foros y herramientas de programación baratas. Intentar reescribir el cerebro de tu coche con un adaptador de $40 es jugar a la ruleta rusa. He sido testigo de culatas con válvulas quemadas porque un aficionado cargó un mapa agresivo sin entender la temperatura de los gases de escape. La reprogramación debe hacerse con plataformas profesionales y, preferiblemente, por alguien que sepa interpretar un dinamómetro. Estás reescribiendo el ADN operativo de la máquina. Trátalo con el respeto técnico que merece. Una vez que hemos desbloqueado la gestión electrónica y mejorado la entrada de aire, la física nos obliga a mirar hacia la salida. Un motor es, en esencia, una bomba de aire. Si facilitas la entrada pero mantienes la salida obstruida, generas calor y pierdes eficiencia. El sistema de escape de fábrica es, a menudo, un cuello de botella diseñado para reducir costos y sonido, no para evacuar gases. Un sistema de escape de alto rendimiento libera esta restricción. Al instalar tuberías de acero inoxidable con curvas dobladas por mandril, un proceso que evita que el tubo se arrugue hacia adentro reduciendo su diámetro, permitimos que los gases calientes salgan con velocidad y fluidez. Esto no solo libera potencia real, sino que reduce la carga térmica sobre el motor. La curva de par se suaviza y la respuesta es inmediata. Sin embargo,
El error más común aquí es confundir ruido con potencia. Muchos novatos instalan el tubo más ancho y ruidoso que encuentran, creyendo que más decibelios equivalen a más caballos. La realidad es que si el tubo es demasiado grande, se pierde la velocidad de los gases de escape, lo que mata el par motor a bajas revoluciones. El coche hará mucho ruido, pero se sentirá lento y torpe al arrancar. Un sistema bien diseñado busca la eficiencia, manteniendo los resonadores para evitar ese zumbido grave que penetra en la cabina y taladra el cráneo del conductor en viajes largos. El objetivo es que el motor exhale con propósito, no que simplemente grite. Siguiendo la lógica del flujo de aire, llegamos a una de las modificaciones más controvertidas y mal entendidas: la admisión de aire frío. La teoría es sólida. El aire frío es más denso, lo que significa que contiene más moléculas de oxígeno por volumen. Más oxígeno permite quemar más combustible, y eso genera más fuerza en la explosión. Pero la ejecución suele ser desastrosa. Muchos entusiastas compran un tubo brillante y un filtro cónico, lo instalan dentro del compartimiento del motor y lo llaman admisión de aire frío. La ironía es que, al estar situado cerca del colector de escape o del bloque motor, ese filtro está aspirando aire hirviendo, lo que reduce la potencia y aumenta el riesgo de detonación. Una verdadera admisión de aire frío debe estar diseñada con ingeniería térmica. Ubicada lejos de las fuentes de calor, a menudo en el guardabarros o cerca del parachoques, y aislada con escudos térmicos. Cuando se hace correctamente, sellando la entrada para que solo aspire aire fresco del exterior, la ganancia es palpable, especialmente en días calurosos donde un sistema de serie sufriría por la temperatura. Es crucial, nuevamente, prestar atención a la ubicación del sensor MAF. Si la tubería nueva crea turbulencias que el sensor no puede leer, la relación aire-combustible se desestabilizará, encendiendo luces de advertencia en el tablero. No se trata de estética bajo el capó, se trata de termodinámica pura. Mientras optimizamos los flujos de gases, a menudo olvidamos la energía que el motor desperdicia peleando contra sí mismo. El motor tiene que girar, además de las ruedas, una serie de accesorios: el alternador, la bomba de agua, la dirección asistida. Todo esto se mueve mediante correas conectadas al cigüeñal. Aquí es donde entra el kit de poleas ligeras. Las poleas que vienen de fábrica suelen ser de acero pesado o hierro fundido. Al reemplazarlas por poleas de aluminio de grado aeronáutico, mucho más ligeras, reducimos la masa rotacional. Piénsalo como si te quitaras unas botas de plomo para correr. No estamos añadiendo caballos de fuerza mágicamente, estamos liberando la potencia que el motor ya tenía pero que gastaba en mover sus propias entrañas. La sensación al volante es inmediata. El motor sube de revoluciones con una alegría renovada, los cambios de marcha se sienten más precisos y la respuesta del acelerador es instantánea. Sin embargo, hay una línea roja que no se debe cruzar y que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. La polea principal del cigüeñal a menudo actúa también como un amortiguador armónico, diseñado para absorber las vibraciones torsionales del motor. Si instalas una polea ligera que elimina esta función sin compensarla, esas vibraciones pasarán directamente a los cojinetes principales y al cigüeñal. Con el tiempo, esto puede causar fatiga en el metal y llevar a una rotura catastrófica del motor. La ingeniería aquí debe ser precisa. Se trata de reducir peso parásito, no de eliminar protecciones vitales. Profundizando en el corazón de la combustión, llegamos al momento crítico: la chispa. Puedes tener todo el aire denso y el combustible del mundo, pero si la chispa que debe encender la mezcla es débil, la eficiencia se desploma. Actualizar las bujías y las bobinas de encendido es una de esas mejoras invisibles que transforman la fiabilidad y el rendimiento bajo carga. En motores modificados, o simplemente con el paso de los años, el sistema de encendido de serie puede empezar a flaquear, provocando fallos de encendido microscópicos que no siempre activan una luz de alerta, pero que roban potencia y ensucian el motor. Un juego de bujías de iridio y bobinas de alto rendimiento asegura una quemada limpia y completa en cada ciclo. He visto motores que fallaban a altas revoluciones curarse instantáneamente tras instalar bobinas de calidad superior como las de un Audi R8 en motores del grupo Volkswagen, o componentes MSD en americanos. Pero cuidado con la temperatura. Las bujías tienen rangos térmicos. Si tu motor tiene inducción forzada o alta compresión, necesitas bujías más frías para disipar el calor y evitar el preencendido, que puede perforar un pistón. Y por favor, evita el error de novato de mezclar bobinas baratas de diferentes marcas compradas en Internet. El sistema de encendido necesita consistencia. Perseguir fallos eléctricos fantasmas provocados por componentes de mala calidad es una de las tareas más frustrantes y costosas en el diagnóstico automotriz. Si realmente queremos cambiar la personalidad del motor, debemos mirar al componente que dirige la orquesta, el árbol de levas. Esta pieza metálica,
con sus lóbulos excéntricos, dicta exactamente cuándo se abren las válvulas, cuánto se abren y cuánto tiempo permanecen abiertas para dejar entrar la mezcla y salir los gases. Un árbol de levas de alto rendimiento altera este perfil, manteniendo las válvulas abiertas durante más tiempo o con mayor elevación. El efecto es un cambio radical en el carácter del vehículo. De repente, obtienes una potencia agresiva en la zona alta del tacómetro y ese sonido de ralentí galopante e irregular que delata que hay algo serio bajo el capó. En configuraciones atmosféricas, esta es la clave para ganar potencia mecánica real. Pero esta modificación no es para los descuidados. Al cambiar la geometría del movimiento de las válvulas, alteras las tolerancias internas. Si instalas una leva muy agresiva sin cambiar los resortes de válvula y las varillas de empuje, corres el riesgo de que las válvulas floten a altas revoluciones y golpeen contra los pistones. El resultado es un motor destruido en una fracción de segundo. Además, la ECU necesita una reprogramación profunda para entender por qué el motor respira de esta nueva forma. Sin ella, el coche se apagará en cada semáforo y funcionará peor que de serie. Es una cirugía a corazón abierto que requiere precisión micrométrica. Ahora, hablemos de higiene interna, un aspecto crítico en los motores modernos de inyección directa que los fabricantes suelen pasar por alto en favor de la simplicidad. En estos motores, el combustible se inyecta directamente en la cámara, por lo que nunca toca las válvulas de admisión para limpiarlas. Sin embargo, los vapores de aceite del cárter se recirculan hacia la admisión por normativas ambientales. Con el tiempo, estos vapores crean una costra de carbón negra y dura sobre las válvulas, asfixiando al motor poco a poco. La solución es un depósito recuperador de aceite, o catch can. Este dispositivo simple se interpone en la línea de recirculación, filtrando y atrapando el aceite en suspensión antes de que entre al motor. Lo que se acumula en estos depósitos después de unos miles de kilómetros es una sopa negra y viscosa que, de no ser por este filtro, estaría cementándose en las paredes de tu motor. Es una medida preventiva barata y sencilla que mantiene la eficiencia volumétrica y previene la detonación causada por puntos calientes de carbón. Pero evita las latas vacías y baratas. Necesitas un depósito con deflectores internos que realmente separe el aceite del aire. El calor es el enemigo silencioso que mata más motores que la falta de potencia. El sistema de refrigeración de fábrica está diseñado con márgenes de costo ajustados, a menudo utilizando radiadores con tanques de plástico engarzados al aluminio. Con los ciclos de calor, ese plástico se vuelve quebradizo y termina agrietándose, a menudo en el peor momento posible, provocando una pérdida súbita de refrigerante y un sobrecalentamiento que puede deformar la culata. Actualizar a un radiador de aluminio de alto rendimiento no es un lujo, es un seguro de vida para tu mecánica. Estas unidades, soldadas completamente en aluminio, suelen tener núcleos más gruesos y mayor capacidad de líquido, disipando el calor con una eficiencia muy superior. Esto mantiene la temperatura del motor estable incluso bajo abuso intenso o en tráfico pesado, protegiendo las juntas y manteniendo la viscosidad del aceite. Pero el radiador es solo una parte del sistema. Las mangueras viejas deben ser reemplazadas y el termostato revisado. Un fallo en una manguera de $10 puede arruinar un motor de miles. Y recuerda purgar bien el sistema. Una burbuja de aire atrapada puede crear un punto caliente local que funda el metal sin que el indicador de temperatura del tablero te avise a tiempo. Para aquellos que entran en el territorio de la turboalimentación, la gestión del calor y la presión adquiere una nueva dimensión de riesgo. El turbo gira a velocidades vertiginosas y se lubrica con el mismo aceite del motor. Si apagas el motor de golpe tras una conducción exigente, el flujo de aceite se detiene y el aceite remanente en el eje del turbo hirviendo se quema, convirtiéndose en carbón sólido que destruye los cojinetes. Un temporizador de turbo o turbo timer mantiene el motor al ralentí un par de minutos tras quitar la llave, permitiendo que el aceite circule y enfríe el componente gradualmente. Junto a esto, un controlador de impulso permite gestionar la presión del turbo de forma precisa. Los sistemas de fábrica son conservadores, pero si decides aumentar la presión, necesitas un control exacto para evitar picos que puedan doblar las bielas. Esto no es un juguete para hacer más ruido, es una herramienta de gestión de presión crítica para la supervivencia del bloque. Pero toda esa presión de aire adicional no sirve de nada, y de hecho es peligrosa, si no hay combustible suficiente para acompañarla. Una mezcla pobre, donde hay mucho aire y poca gasolina, eleva la temperatura de la cámara de combustión a niveles de fundición. Es lo que llamamos correr seco. Actualizar los inyectores y la bomba de combustible es obligatorio cuando se busca potencia seria. No basta con inyectar más, hay que hacerlo con precisión. Si tu bomba de combustible de serie no puede mantener el caudal a altas revoluciones, la presión caerá y el motor fallará catastróficamente justo cuando más le exiges. Y aquí la precisión es clave.
Inyectores demasiado grandes harán que el ralentí sea inestable y el coche sea inconducible en el día a día. Todo el sistema de combustible debe estar dimensionado y afinado en armonía con la entrada de aire. Siguiendo con la sobrealimentación, hay un principio físico ineludible. Al comprimir el aire, este se calienta. Y el aire caliente es enemigo de la potencia. El intercooler es el encargado de enfriar ese aire comprimido antes de que entre al motor. Los intercoolers de fábrica suelen ser pequeños y propensos a saturarse de calor rápidamente. Tras un par de aceleraciones fuertes, se calientan tanto que ya no pueden enfriar el aire, y la ECU empieza a recortar potencia para proteger el motor. Un intercooler de alto rendimiento, con un núcleo más grande y un diseño eficiente de barras y placas, reduce drásticamente la temperatura de admisión. Aire más frío es más denso y seguro, permitiendo que el turbo trabaje de manera consistente sin que el rendimiento decaiga tras 5 minutos de uso. Es la diferencia entre un coche que es rápido una vez y uno que es rápido todo el día. Finalmente, llegamos a la cúspide de la ingeniería aplicada, la inducción forzada. Instalar un kit de turbo o un supercargador en un motor que no lo tenía es la transformación más radical posible. Estamos dejando de depender de la presión atmosférica para llenar los cilindros y pasamos a forzar la entrada de aire. Las ganancias de potencia pueden ser masivas, duplicando fácilmente las cifras originales. Pero esto no es un simple accesorio que se atornilla un fin de semana. Requiere una reingeniería completa de los sistemas de soporte, combustible, refrigeración, electrónica y, a menudo, el refuerzo de los componentes internos del motor. Es una inversión seria que cambia para siempre la naturaleza del automóvil. Una vez que cruzas este umbral, el mantenimiento debe ser religioso, pues las tolerancias al error desaparecen por completo. Sin embargo, en este camino hacia la mejora mecánica, existen trampas diseñadas para cazar al inexperto y vaciar su cuenta bancaria. Hay modificaciones que no solo son inútiles, sino peligrosas. El error número 1 es instalar un turbo barato de internet sin la puesta a punto adecuada o las modificaciones de soporte, creyendo que se puede obtener potencia de competición por unos pocos centavos. El resultado invariable es un motor fundido y miles de dólares en reparaciones. Luego están los supercargadores eléctricos de bajo costo, que no son más que ventiladores de plástico que restringen el flujo de aire en lugar de aumentarlo. Desconfía también de los aditivos milagrosos que prometen aumentar el octanaje. La mayoría son puro marketing que apenas alteran la química del combustible. Y por favor, evita las modificaciones de sonido artificial, como válvulas de descarga ruidosas o silbidos falsos que no aportan nada al rendimiento y solo gritan falta de conocimiento. Un motor modificado debe ser una sinfonía de partes trabajando en armonía, no una colección de piezas discordantes. La verdadera longevidad reside en el equilibrio, en la calidad de los componentes y en el respeto por la ingeniería. Al final del día, la pregunta que debes hacerte no es qué tan rápido quieres ir, sino cuánto respetas la máquina que te lleva. ¿Estás construyendo algo para durar kilómetros y años, o simplemente estás acelerando su viaje hacia el desguace?